1:40 y nos vamos a hablar de economía con Ale Costa, que ya está con nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Para empezar, saludar el decreto legislativo que mencionabas para acelerar, facilitar y acompañar también a las víctimas de violencia. Pero hoy día ha aparecido otro decreto legislativo que ahora sanciona la corrupción, pero ya no solamente entre el Estado y una empresa, sino entre empresas. ¿Qué cambios se está haciendo en el Código Penal? ¿Qué sanciones se están imponiendo? Lo vamos a conversar telefónicamente con Carlos Caro. Él es especialista, abogado, especialista en Derecho Penal Económico. ¿Cómo está, doctor Caro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué es lo que cambia en nuestra legislación este decreto legislativo que busca sancionar la corrupción en el ámbito privado, donde el Estado antes no miraba, no tocaba, no oía, no escuchaba nada? Bien, claro, este es un tema que implica una ampliación del concepto de corrupción, ¿no? Porque siempre venimos hablando del tema de la corrupción pública, pagarle a un funcionario. Ahora se está sancionando la corrupción entre privados, es decir, la coima entre privados. Por ejemplo, si yo tengo una empresa ya que tiene que comprar papel o tiene que comprar agua para sus insumos de trabajo, si es que yo pago una coima para favorecer a alguna empresa o recibo plata para que yo contrate con una determinada empresa privada, todo entre privados, puede haber una sanción de hasta 4 años de privación de la libertad. Es decir, se está sancionando aquí actos contra la libre competencia, es decir, actos que ensucian, digamos, la limpieza de los negocios, la transparencia de los negocios entre privados, porque ya con los funcionarios públicos ya hay una sanción como se conoce, ¿no? En este caso, ¿estos 4 años ameritarían entonces prisión efectiva o no? Desde el punto de vista legal es posible, porque los jueces no están obligados a imponer una pena suspendida respecto a este tipo de penas, pero en la práctica es una pena bastante baja, considerando que los delitos de corrupción en general tienen penas que pueden llegar hasta 15 años, ¿no? Y por otro lado, si vemos además el Código Penal, que ya tiene una sanción para los delitos de fraude, la administración de personas jurídicas, con penas de 4, pues no hay mucha distancia. Acá debería haberse pensado bien en una pena más alta, una pena de 6 o hasta 8 años de privación de la libertad, porque estamos hablando no solamente de los intereses patrimoniales o económicos de las empresas, sino de la protección de un interés común que es la libre competencia. Entonces yo pienso que acá debería de gestarse una reforma en el más breve plazo para hacer, digamos, de la pena una pena proporcional a la estructura de delito del Código Penal. Este decreto legislativo busca sancionar con estos 4 años que estamos conversando a aquel que ofrezca o reciba donativos, promesas o cualquier ventaja o beneficio indebido. Una cena, una canasta, un regalito, es un beneficio indebido. ¿Qué cosas ya no se van a poder hacer en lo que usualmente se hace en los contratos entre privados? Claro, fíjese que ahí va a tener que haber una regulación privada, ¿no? Las empresas privadas van a tener que regular qué tipo de regalos puedan recibir sus empleados, una cena, un almuerzo, un champán de fin de año. Todo eso va a tener que entrar dentro de lo que hoy en día se denomina el compliance o políticas de cumplimiento, y concretamente lo que es políticas de regalos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que la ley no sanciona el solo recibir, ¿no? Tiene que ser el recibir violando, digamos, un acto de la función. Si recibo porque es mi amigo, puede ser antiético. Si lo recibo porque es un cliente, puede ser antiético, pero si lo recibo para favorecer a un cliente, o si lo recibo para favorecer a un proveedor, entonces ahí estoy incurriendo en delito, ¿no? Y más aún si es que de por medio puede haber un agravio patrimonial para la empresa para la cual yo estoy trabajando. En este decreto también se dice que en estos casos solo se procederá mediante ejercicio privado de la acción penal. Esto significa que ¿quién puede denunciar estos delitos de corrupción entre privados? Claro, ahí tendría que haber, digamos, una denuncia de la parte agraviada, que puede ser la propia empresa, puede ser otro competidor, otro proveedor que no salió elegido o favorecido, ¿no? Y esto es algo que desde mi punto de vista es un error porque la persecución penal debe de ser pública para este tipo de casos. Nos estamos hablando además de la equiparación entre lo que es corrupción pública y privada. La persecución no debería quedar en manos de los privados, sino debería de quedar en manos del Ministerio Público. Es decir, no puede haber una investigación de oficio en este caso. En este caso no va a ser posible, por lo menos en uno de los delitos, que es la segunda modalidad, salvo que exista una denuncia de algún privado. Perfecto, entonces se abre un nuevo capítulo en nuestra historia penal. Le agradecemos al doctor Carlos Caro, especialista en Derecho Penal Económico, en el que si uno se siente agraviado de una empresa, descubres que hay corrupción dentro de tu empresa o que te han sacado de un proceso de selección porque ha habido corrupción, ahora ya puedes denunciar.